La katana samurái, tras 2 largos años de restauración en Japón, finalmente regresó. Su hoja de acero, forjada en el siglo XVII, brillaba a la perfección, sin una sola imperfección. Para el señor Rick no era solo una antigüedad, sino un legado viviente. Pero en la sombra de la tienda, una oferta valorada en decenas de miles de dólares fue susurrada, y la lealtad se puso a la venta. Un legado traicionado. Soy Danilo, y sé que lo más preciado siempre es puesto a prueba por la codicia. El señor Rick percibió el solemne silencio que envolvía la tienda de antigüedades de Mike tan pronto como entró. El aire, denso, olía a madera vieja, aceite de pulir e historia. Hoy no era un día cualquiera. Hoy era el día del renacimiento. Sobre la mesa cubierta de terciopelo rojo en el centro, una larga caja de madera, de laca negra brillante, yacía inmóvil como un sarcófago que contuviera el alma de un guerrero. Mike, el dueño de la tienda con ojos bondadosos y manos callosas por los años de contacto con reliquias, sonrió. Aquí está, Rick, perfecta hasta el último detalle. 2 años. 2 largos años desde que Rick confió su espada familiar a los mejores artesanos de Japón. No fue una decisión fácil. Entregar una parte de la historia familiar, un tesoro que había presenciado innumerables altibajos, era un acto de fe absoluta. Había intercambiado decenas de cartas, llamadas transcontinentales, para asegurar que cada detalle, desde el pulido de la hoja según técnicas ancestrales hasta el trenzado del cordón de seda en la empuñadura, cumpliera estrictamente con la tradición. Ahora, el momento de la espera había terminado. Mike abrió la tapa de la caja con cautela. La luz de la lámpara del techo descendió y la espada se reveló. No era solo un arma, era una obra de arte. La hoja, forjada a principios del siglo XVII, irradiaba un color de acero frío pero vibrante. La veta del acero, jamón, serpenteaba como un río a lo largo del lomo de la hoja, testimonio de una técnica de forja superior. La nueva vaina, saya, estaba hecha de madera de kaki japonés, cubierta con una capa de laca negra azabache como la noche, una laca extraída de la savia del árbol de la laca venenosa. La empuñadura, tsuka, estaba envuelta en piel de raya color marfil y seda negra trenzada al estilo tradicional, meticulosa y firme. Cada detalle, desde el guardamano, tsuba, hasta los pequeños accesorios decorativos, estaba finamente elaborado, llevando la profunda huella del período Edo. Rick contuvo el aliento. No la tocó de inmediato. Solo se quedó allí, contemplando, dejando que su belleza y poder se filtraran en su mente. Ni un rasguño, ni un error. Mike susurró, con voz llena de admiración. Han logrado lo impensable. Rick asintió, con la garganta anudada. No solo restauraron una espada, le devolvieron su alma. Finalmente extendió la mano, levantando la espada con delicadeza. Su peso era familiar, pero la energía que emanaba era completamente nueva. Ya no era una reliquia cansada del pasado, sino una entidad viviente, lista para contar su historia. Entonces, ¿cuánto vale ahora? Mike preguntó con voz curiosa. Rick sonrió, una sonrisa de satisfacción. Entre 35 y 40 mil dólares, supongo. Pero Mike, esa cifra no significa nada. Miró directamente a los ojos de su viejo amigo. Esta espada no está a la venta. Es historia. Es honor. No tiene precio. Su afirmación resonó en el silencio de la tienda. No eran palabras de un coleccionista, sino de un guardián de un legado. Mike lo entendió. Asintió con respeto. Rick colocó cuidadosamente la espada de nuevo en la caja y junto con Mike la llevó a la vitrina de exhibición más solemne. Bajo la luz dorada, la espada yacía allí, un símbolo de inmortalidad, una prueba de que hay cosas que el dinero no puede comprar. Para Rick era un juramento que el destino estaba a punto de poner a prueba. Pocos días después, la paz de la tienda de antigüedades fue rota por una presencia inusual. El timbre de la puerta sonó con un tono gélido, muy diferente a los sonidos habituales. Un hombre entró. Llevaba un traje a medida impecable, zapatos de cuero lustrados sin una mota de polvo, y emanaba un poder frío, ajeno a la atmósfera nostálgica del lugar. Era Alex. No paseó, no observó. Se dirigió directamente al mostrador, su mirada aguda escaneó el lugar, evaluando todo con la mirada de un cazador. Dana, el hijo de Mike, estaba a cargo de la tienda. Era un joven inteligente pero siempre se sentía eclipsado por la sombra de su padre y las antigüedades de la tienda.
Dana anhelaba grandes negocios, cifras impresionantes, cosas que pudieran demostrar su valía en el mundo moderno. Y Alex, con su carisma, era la personificación de ese mundo. «Estoy buscando algo especial», dijo Alex, con voz grave y uniforme, sin una pizca de emoción. «Estoy construyendo una sala de armas en mi mansión. Necesito una katana samurái, una espada real, con historia, con alma». Dana sintió que su corazón latía más rápido. Aquí estaba. Esta era la oportunidad que siempre había esperado. Llevó a Alex a ver algunas armas de la colección de la tienda, pero en el fondo sabía que no tenían el peso suficiente. Eran solo adornos silenciosos. La mirada de Alex también lo decía, una decepción educada. «Necesito algo único», Alex enfatizó, y entonces su mirada se detuvo. Se fijó en la vitrina donde la espada de Rick reposaba. Un destello brilló en los ojos del magnate, un destello de codicia no disimulada. «Esa», señaló. «Muéstrame esa». Dana tragó saliva. Las palabras de su padre resonaron en su cabeza. «No la vendas. Nunca». Pero otra voz, una voz llena de tentación, también le susurraba al oído. La voz de la ambición. «Esa espada es muy especial», dijo Dana intentando mantener la profesionalidad. «Es del siglo XVII. Pertenece a una prestigiosa familia samurái». Alex sonrió. Una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Perfecto. ¿Cuál es el precio?» $40,000. La cifra que Mike y Rick habían estimado cruzó la mente de Dana. Esa cifra podría cambiarlo todo. Podría ayudar a la tienda a superar 2 tiempos difíciles y, lo que es más importante, sería su propio logro. $40,000. Dana soltó, con voz algo temblorosa. Alex no pestañeó. «Un precio nada malo, pero no pagaré tanto. Ofrezco 28,000». El regateo comenzó. Dana, aunque inexperto, intentó mostrarse firme. Conocía el valor de la espada, pero Alex era un maestro de la psicología. Se mostró indiferente, luego manifestó suficiente interés. Manipuló la conversación como un titiritero. «35,000 es el precio final», dijo Dana intentando aferrarse. «30,000», Alex respondió al instante. «En efectivo». Dana dudó. Miró de reojo la espada. Era hermosa, imponente, pero a sus ojos en ese momento era solo una mercancía. Una mercancía que podría convertirse en un hito en su carrera. Entonces Alex lanzó el golpe decisivo. «Escucha, joven, 30,000 por esa espada, y te compraré todas las otras espadas que me acabas de mostrar. Otros 30,000. Un total de $60,000. Un trato, ahora mismo». $60,000. Esa cifra fue como un rayo en la mente de Dana. Nubló todas las advertencias, toda duda. La lealtad, la amistad, el legado. Todo se volvió insignificante ante su peso. Miró los ojos fríos como el hielo de Alex y vio allí la confirmación de su decisión. Esto es un negocio, y en los negocios no hay lugar para los sentimientos. «Está bien», Dana dijo con voz resuelta. «Es un trato que no puedo rechazar». Esa tarde, la tienda estaba inusualmente vacía. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, creando largos senderos de luz sobre el suelo de madera, pero el aire tenía un aspecto pesado, misterioso. Dana trabajó en silencio. La euforia inicial había dado paso a una vaga sensación de inquietud. Envolvió cuidadosamente las espadas menos valiosas para Alex, pero su mente siempre estaba fija en la vitrina donde yacía el tesoro de Rick. La promesa de los $60,000 aún estaba fresca, pero la culpa había comenzado a colarse como una corriente fría. Se tranquilizó a sí mismo. Esto era por el bien de la tienda. Su padre lo entendería. Rick también se calmaría. Era solo un objeto, por muy valioso que fuera. Pero en lo más profundo, Dana sabía que se estaba engañando a sí mismo. Estaba vendiendo algo más preciado que el dinero: la confianza. Cuando Alex regresó, no venía solo. Detrás de él iban 2 hombres altos, silenciosos como sombras. No dijeron nada, solo esperaron órdenes. Su presencia hizo que Dana se sintiera aún más inquieto. Esta transacción no se parecía a ninguna venta que hubiera realizado. Tenía un matiz peligroso, una irrevocabilidad. Alex revisó todo una última vez. Llevaba guantes blancos, levantando la espada de Rick con profesionalidad. Su mirada se deslizó sobre la hoja, no con la admiración de un coleccionista, sino con la satisfacción de un poseedor. «Excelente», dijo en voz baja. «Empácala, con cuidado».
Uno de los hombres de Alex trajo un maletín resistente, forrado de terciopelo negro por dentro. Colocó la espada dentro, cerró la tapa y la aseguró con llave. Esa imagen quedó grabada en la mente de Dana, el legado de un clan samurái ahora confinado en un maletín moderno, listo para ser llevado a un lugar indefinido. El dinero cambió de manos. Fajos de billetes nuevos y crujientes estaban ordenados pulcramente en un maletín de cuero. Dana nunca había visto tanto dinero en efectivo al mismo tiempo. Tenía un peso físico y también un peso invisible que oprimía su conciencia. Cuando Alex y sus hombres se fueron, llevándose tanto la espada de Rick como el otro lote de mercancías, la tienda volvió a sumergirse en el silencio. Pero esta vez el silencio era diferente. Era vacío y lleno de culpa. El lugar de honor en la vitrina ahora era solo un espacio vacío. Dana se quedó mirando, intentando convencerse a sí mismo de que había hecho lo correcto. En ese momento, Rick entró. Había venido a admirar su espada, un nuevo hábito formado desde su regreso. La sonrisa en sus labios se desvaneció tan pronto como vio la vitrina vacía. «Dana, ¿dónde está mi espada?» Su voz era tranquila, pero había una tensión oculta. Dana se sobresaltó, se dio la vuelta. Intentó encontrar una mentira, pero los ojos de Rick, ahora entrecerrados con sospecha, le impidieron pronunciar palabra alguna. Está... Dana balbuceó. Rick no necesitó escuchar más. Se acercó rápidamente a la vitrina, mirando el espacio vacío y sin vida. La intuición de alguien que había estado tan ligado al objeto le dijo que algo extremadamente malo había sucedido. El silencio de Dana fue la respuesta más clara. La ira comenzó a surgir en el pecho de Rick, ardiente y feroz. No era solo rabia por la pérdida de un objeto preciado. Era la sensación de haber sido traicionado cruelmente por alguien en quien había confiado como si fuera de su propia familia. El ambiente en la tienda se espesó, presagiando una tormenta a punto de estallar. «La has vendido». No fue una pregunta. Fue una acusación, una verdad amarga pronunciada entre los dientes de Rick. Su voz se hizo grave, conteniendo un peligro mortal. Toda su habitual calma había desaparecido, dando paso a una furia primigenia, como la de un samurái despojado de su espada, de su alma. Dana retrocedió un paso, sintiendo la presión de la ira de Rick. La cobardía se apoderó de su razón, y eligió confrontar en lugar de admitir su error. «Sí, la vendí», dijo con voz que intentaba ser desafiante. «La tienda la vendió por $30,000, más otros $30,000 por otras mercancías. Fue un negocio excelente». «¿Negocio?». Rick rugió. Su rugido hizo que los frágiles objetos de porcelana en las estanterías temblaran. «¿Llamas a la traición un negocio? Le dije a tu padre que no estaba a la venta. Es un legado. ¿Entiendes lo que significan esas dos palabras?». Justo entonces, Mike salió de la trastienda, habiendo escuchado la discusión. Se quedó atónito al ver el rostro de Rick y el vacío en la vitrina. Su corazón se encogió. Supo de inmediato lo que había sucedido. «Dana, ¿qué has hecho?», Mike preguntó con voz temblorosa. «Hice lo que era necesario para esta tienda». Dana se volvió hacia su padre, buscando aprobación pero encontrando solo decepción. $60,000, padre. Ese dinero resolverá todos nuestros problemas». «El dinero no lo es todo», Rick gritó dando un paso hacia Dana. «Hay cosas que el dinero no puede comprar. Confianza, honor, amistad. Vendiste todo eso por unos miserables $30,000». La discusión escaló. Mike intentó interponerse, intentando mediar, pero fue inútil. Estaba atrapado entre la justa furia de su amigo íntimo y la acción inexcusable de su hijo. La tienda de antigüedades, que solía ser un santuario de calma y nostalgia, se había convertido ahora en un campo de batalla de palabras mordaces y emociones destrozadas. Rick sintió un dolor más profundo que la ira. Había considerado a Mike y Dana como familia. Había confiado en ellos incondicionalmente. Y ahora, esa confianza había sido aplastada. «¿El cliente sigue aquí?», Rick preguntó con voz fría como el hielo. Dana dudó. «Volverá a recoger algunas cosas más». «Bien, le haré saber que no puede comprarla», Rick dijo con la determinación brillando en sus ojos. No se rendiría. Reclamaría la espada, no por su valor monetario, sino por el honor que representaba. Dana, acorralado, sintió que su falsa confianza se desmoronaba. Había cometido un error terrible, y ahora, las consecuencias se precipitaban como un tsunami. La estrecha relación entre Rick y la tienda, construida a lo largo de décadas, ahora pendía al borde de la ruptura total. La espada, símbolo de honor,
se había convertido ahora en la causa de la división y la traición. La furia de Rick no solo se dirigía a Dana. Era una decepción suprema en un mundo donde todo, incluso los legados más sagrados, podía ser tasado y vendido sin piedad. En ese instante, se sintió como un último samurái, librando una batalla desesperada para proteger valores que se desvanecían. Rick no esperó. Obtuvo la dirección de Alex de Dana, quien en ese momento estaba completamente destrozado y no se atrevía a oponerse. Su furia se había transformado en una energía fría, concentrada y con un propósito. Condujo hasta la lujosa villa donde residía Alex, un mundo completamente diferente a sus calles habituales. Las puertas de hierro automáticas se abrieron, revelando un edificio moderno, angular, tan frío como su propio dueño. Alex lo esperaba en una oficina minimalista, con paredes de cristal que daban a un jardín perfectamente cuidado. La espada de Rick estaba colocada en un pedestal especial detrás de él, como un trofeo. Esta disposición era claramente un acto de provocación, una afirmación de propiedad. «Señor Rick», Alex saludó, con una voz irritantemente tranquila. «Supongo que el joven Dana le ha contado. Hizo un trato muy astuto». «No fue un trato», Rick dijo directamente con voz contundente. «Fue un error. Esa espada no estaba a la venta. Vengo a recuperarla». Alex se rió, una risa seca, sin alegría alguna. «¿Recuperarla? Señor, me temo que se equivoca. Pagué una gran suma por ella. La transacción fue completamente legal. Tengo la factura, tengo la firma. Es mía». Se levantó, rodeó el escritorio y se paró frente a la espada. Puso una mano en la empuñadura, un gesto lleno de posesividad. «Entiendo que usted le tiene aprecio, pero los sentimientos no tienen valor en los negocios». El joven Dana lo entendió. «Quizás usted también debería aprender». Rick sintió la sangre hervir en sus venas, pero se esforzó por contenerse. Sabía que confrontar directamente a alguien como Alex con emociones era inútil. Estaba envuelto en una armadura hecha de dinero y arrogancia. «Le devolveré la cantidad que gastó», Rick ofreció, aunque sabía que era una esperanza tenue. $30,000. Alex volvió a reír. «¿Cree que me importan $30,000? Lo que quiero, lo consigo, y quiero esta espada. El hecho de que usted no quiera venderla solo hace que la desee más, aumenta el valor de su historia». Rick percibió la amarga verdad. No solo se enfrentaba a un coleccionista rico, se enfrentaba a un depredador, a alguien que encontraba placer en arrebatar cosas valiosas a los demás. La espada para él no era un legado, sino un símbolo de poder. «Si quiere recuperarla», Alex dijo, con voz llena de desafío, «entonces busque la manera de demostrar que hubo fraude en la transacción. Busque pruebas. De lo contrario, esta espada se quedará aquí, en mi colección, y nuestra conversación ha terminado». Se dio la vuelta, un gesto de desprecio, indicando que Rick ya no era su preocupación. Rick se quedó allí un momento, con los puños apretados. Se sentía impotente, pero no desesperado. El desafío de Alex, sin querer, le había dado un camino, un nuevo objetivo. No se rendiría, encontraría la verdad. Este encuentro no era el final, sino el comienzo de una verdadera guerra. Rick abandonó aquella fría villa, llevando consigo una determinación férrea. Sabía que se enfrentaba a un oponente formidable, astuto y con abundantes recursos. Pero él también tenía sus propias armas, la verdad y un amor inquebrantable por el legado que había jurado proteger. De vuelta en la tienda, Rick se enfrentó a un ambiente pesado. Mike parecía haber envejecido una década, su rostro lleno de angustia y vergüenza. Dana, por su parte, evitaba su mirada, sumido en un silencio culpable. Rick sabía que gritar o reprochar en ese momento no resolvería nada. Su ira se había apaciguado, dando paso a una profunda sospecha. Tenía la sensación de que esta historia no era simplemente una mala decisión de un joven ambicioso. Había algo más turbio, un detalle que no encajaba. Comenzó a repasar los eventos en su mente, la forma en que Alex apareció, su absoluta confianza, cómo manipuló fácilmente a Dana, y también su último desafío sobre buscar pruebas de fraude. Todo fue demasiado fluido, demasiado perfecto. Parecía una obra de teatro ya montada. Rick decidió hablar con Kaito. Kaito era un joven artesano que trabajaba a tiempo parcial en la tienda. Era callado, diligente y tenía una dedicación increíble a las antigüedades. Kaito siempre estaba en el taller de la parte trasera, restaurando meticulosamente objetos dañados, pero sus ojos siempre observaban todo. Rick encontró a Kaito puliendo cuidadosamente un jarrón de cerámica viejo. Levantó la vista cuando Rick entró,
sus ojos revelando compasión. Lo siento mucho por lo de la espada, señor Rick, Kaito dijo en voz baja. Gracias, Kaito, respondió Rick. ¿Estabas aquí cuando ocurrió la venta? Kaito asintió. Estaba en el taller, pero escuché, y vi algunas cosas. Rick contuvo el aliento para escuchar. El susurro de Kaito fue como un tenue rayo de luz en la oscuridad. El señor Dana ha actuado de forma muy extraña en los últimos días. Kaito relató. Antes de que llegara ese señor Alex, él hizo varias llamadas telefónicas. Hablaba muy bajo y parecía tenso. Escuché vagamente el nombre del señor Alex. Parecía que ya habían hablado antes. Esta información fue como un shock para Rick. Así que Alex no era un cliente al azar. Su aparición había sido orquestada. ¿Hay algo más? Rick preguntó, intentando mantener la calma en su voz. Durante la transacción, ese señor Alex apenas revisó las otras espadas que compró. Kaito continuó. Solo le interesaba su espada. El otro lote era como para hacer que el trato pareciera más grande, para convencer al señor Dana. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Alex había tenido su espada en la mira desde antes. Había investigado, había encontrado el punto débil, que era Dana, y había tendido una trampa perfecta. El lote de $30,000. Era solo el cebo. Un catalizador para que la codicia de Dana estallara y nublara su juicio. Kaito dudó un momento y luego continuó con voz más baja. Y después de que el señor Alex se fue, vi al señor Dana hacer otra llamada. Parecía muy asustado. Lo escuché decir, ya está, no me molestes más. No parecía alguien que acababa de hacer un negocio exitoso. Parecía alguien que acababa de librarse de una deuda. Las palabras de Kaito confirmaron todas las sospechas de Rick. Dana no solo había sido tentado, era probable que hubiera sido forzado, amenazado o involucrado en algún tipo de problema con Alex desde antes. La venta de la espada no fue un acto aislado, sino la culminación de una serie de eventos secretos. Rick agradeció a Kaito. El joven le había dado lo más valioso en ese momento, una dirección. Había visto una imagen mucho más compleja de lo que parecía inicialmente. Esto ya no era una lucha entre él y Alex. Era una lucha para desenmascarar una conspiración y quizás para salvar a Dana de su propio error. Mientras tanto, Dana vivía en su propio infierno. La presión de la indignación de Rick, la decepción de su padre y el miedo invisible de Alex no le permitían dormir en paz. $60,000, la suma que alguna vez pensó que era la clave para la libertad y el éxito, se había convertido ahora en una carga de culpa. Se dio cuenta de que había caído en una trampa sin salida. Alex, el que tendió la trampa, parecía leer el pánico de Dana. Lo llamó inesperadamente, su voz todavía tranquila pero con una amenaza implícita. Sabía que Rick no se rendiría fácilmente y que el asunto podría volverse ruidoso. Alex necesitaba algo para desviar la atención, una cortina de humo para ocultar sus huellas. Le dio órdenes a Dana. Tienes que hacer que Rick crea que eres simplemente un mal hombre de negocios, no parte de ningún otro plan. Busca otra cosa para venderme, algo para apaciguarle. Dominado por el miedo, Dana obedeció. Recordó otra katana vieja y desgastada que llevaba mucho tiempo en el almacén. También era una espada antigua, pero en muy mal estado. La hoja estaba mellada y la vaina podrida. No tenía un valor histórico o artístico significativo en comparación con la espada de Rick. Pero en su desesperación, Dana se aferró a ella como a un salvavidas. Días después, cuando Rick regresó a la tienda en busca de más información, presenció una escena extraña. Alex estaba allí, y Dana intentaba convencerle de que comprara la espada vieja y desgastada. «Esta también es muy especial», dijo Dana, con voz llena de falsedad. «Perteneció a un señor feudal durante la Guerra Civil japonesa, como la espada del general Grant en nuestra propia historia». Rick observó desde la distancia, con el corazón lleno de desprecio. Las mentiras de Dana eran demasiado torpes. Cualquier coleccionista genuino habría notado la diferencia de calidad entre las dos espadas. Pero lo que sorprendió aún más a Rick fue la reacción de Alex. Fingió examinar la espada meticulosamente, asintiendo con una falsa admiración. «Me gusta su aspecto viejo y desgastado», dijo Alex. $9,000. Tras un breve y falso regateo, acordaron un precio. Alex pagó y se llevó la espada vieja, dejando a un Dana que parecía un poco más aliviado. Dana esperaba que este acto hiciera que Rick creyera que simplemente estaba intentando hacer negocios, intentando compensar su error con otra transacción. Esperaba que Rick viera que Alex era solo un cliente apasionado,
dispuesto a comprar cualquier cosa con una buena historia. Pero esta farsa tuvo el efecto completamente contrario en Rick. No se dejó engañar. Al contrario, reforzó su convicción de que había una conspiración en marcha. ¿Por qué un coleccionista tan experimentado como Alex gastaría miles de dólares en un objeto que era claramente mucho menos valioso? ¿Por qué montaría una farsa tan amateur? Rick lo entendió de inmediato. La espada vieja era solo un chivo expiatorio, una cortina de humo lanzada para desviar la atención. Alex y Dana estaban tratando de normalizar su relación, convirtiéndola en una mera transacción comercial, con el fin de ocultar la verdadera naturaleza del primer trato. La ira en Rick no disminuyó. Se hizo aún más profunda. Ya no solo luchaba para recuperar su propiedad, estaba luchando contra la mentira, la manipulación y una fuerza oscura que intentaba convertir legados invaluables en peones en su tablero de crímenes. Esa espada vieja y desgastada, en lugar de apagar el fuego, añadió más leña a él, encendiendo la determinación de Rick de encontrar la verdad. La torpe farsa con la espada vieja se convirtió en el catalizador final. Rick sabía que no podía actuar solo. Necesitaba un aliado. Alguien no solo leal, sino que también comprendiera el funcionamiento interno del mundo de las antigüedades. Ese era Kaito. Rick se reunió con Kaito en el taller, donde la verdad parecía encontrar siempre refugio. Le expuso lo que había presenciado y sus deducciones. Kaito escuchó atentamente. Sus inteligentes ojos no se perdieron ni un solo detalle. No se sorprendió en absoluto. Yo también sentí que algo no estaba bien, señor. Kaito dijo. Alex no es un coleccionista. Un coleccionista genuino nunca confundiría esas dos espadas. Él es otra cosa. Decidieron cooperar. Rick, con su determinación y sus contactos, junto con Kaito, con su profundo conocimiento del sector y su aguda capacidad de observación, formaron un dúo de investigación a regañadientes. Su misión, descifrar el misterio llamado Alex. Comenzaron por lo más básico. Kaito, utilizando foros cerrados y su red de comerciantes de antigüedades genuinos, empezó a buscar información sobre Alex. Este nombre no aparecía en ningún registro de ventas públicas ni en subastas. Renombre. Era como un fantasma, solo apareciendo en transacciones privadas y turbias. Mientras tanto, Rick utilizó un enfoque diferente. Contactó a un viejo amigo abogado pidiéndole que revisara los antecedentes comerciales de Alex. Los resultados iniciales fueron bastante limpios. Un par de empresas fantasma, registradas en el sector de importación y exportación. Pero al profundizar, un patrón sospechoso comenzó a emerger. Estas empresas tenían muy poca actividad real, pero registraban grandes flujos de dinero, a menudo provenientes de paraísos fiscales en el extranjero. La primera pista importante provino de Kaito. Encontró una discusión en un foro de expertos en restauración de armas antiguas en Europa. Un usuario anónimo habló de un coleccionista estadounidense, autodenominado A, que se especializaba en la caza de objetos únicos, a menudo aquellos que acababan de ser perfectamente restaurados. Este A nunca aparecía en público, siempre usaba intermediarios y estaba dispuesto a pagar cualquier precio, pero de maneras muy sospechosas. La descripción del modus operandi de A encajaba perfectamente con Alex. Rick y Kaito se dieron cuenta de que su espada no era el único objetivo. Era solo parte de una campaña de caza sistemática. Alex no era un simple coleccionista, sino un intermediario o el líder de una organización dedicada a la recopilación de antigüedades valiosas con algún propósito. Siguieron profundizando, conectando las pistas. Rick recordó a los hombres que acompañaban a Alex, silenciosos y profesionales. No parecían guardaespaldas comunes, eran como secuaces en una organización criminal. Kaito, por su parte, recordó el maletín especial que usaron para guardar la espada. Era el tipo de maletín especializado para transportar mercancías sensibles, capaz de eludir los escáneres de seguridad. El panorama fue emergiendo gradualmente, mucho más oscuro y aterrador de lo que habían imaginado. Alex no solo estaba involucrado en la compraventa ilegal de antigüedades, parecía estar dirigiendo una red de contrabando internacional. Las antigüedades valiosas como la espada de Rick no se destinaban a colecciones personales, sino que probablemente eran sacadas de contrabando al extranjero, vendidas a clientes misteriosos en el submundo o utilizadas como herramienta para blanquear dinero. La conspiración ahora había trascendido el alcance de una pequeña tienda de antigüedades. Rick y Kaito estaban al borde de un mundo de crimen organizado, peligroso y despiadado. Pero no se amilanaron. Descifrar este misterio ya no era solo para recuperar una espada, sino para detener un crimen mayor que se desarrollaba en las sombras. Cuanto más se adentraban en la investigación,
más Rick y Kaito sentían que estaban cayendo en una gigantesca telaraña, pegajosa y mortal. Cada hilo que desentrañaban conducía a una intrincada red de mentiras, crímenes y poder oculto. Alex no era solo un eslabón, era la araña venenosa en el centro de todo. El mayor avance provino de una fuente inesperada. Kaito, mientras reorganizaba el almacén, encontró un viejo cuaderno de Dana. En él, entre números comerciales habituales, había algunas páginas arrancadas y garabatos sobre deudas de juego. Dana había perdido una gran suma en casinos ilegales, y su acreedor, ni más ni menos, era una de las organizaciones controladas por Alex. La horrible verdad fue revelada. Dana no había sido cegado por la codicia, había sido acorralado. Alex no lo había tentado, lo había extorsionado. La venta de la espada no fue una oportunidad, sino una forma de Dana de pagar una deuda que, de no saldarla, su vida podría estar en peligro. La indignación de Rick hacia Dana se había transformado ahora en una mezcla de compasión y decepción. El joven había cometido un error, pero también era una víctima. Víctima de su propia debilidad y de la crueldad de Alex. Con esta nueva información, Rick volvió a contactar a su amigo abogado y a otro conocido en la Fuerza Policial Federal. Les presentó todo lo que habían descubierto: las empresas fantasma, los flujos de dinero sospechosos, el testimonio de Kaito, el modus operandi de Alex que coincidía con las descripciones en los foros internacionales, y ahora la prueba de que Dana había sido forzado. Todo formaba un expediente de caso completo. Las autoridades iniciaron una investigación secreta. Confirmaron que Alex había estado en su mira durante mucho tiempo, bajo sospecha de liderar una red transnacional de contrabando de antigüedades y blanqueo de dinero. Se especializaba en objetos de gran valor, con alto significado histórico, utilizándolos como una especie de moneda estable en el submundo. Estos objetos eran introducidos de contrabando a través de las fronteras, vendidos a coleccionistas privados en Asia y Oriente Medio, quienes estaban dispuestos a pagar un alto precio para poseer estos tesoros sin documentación legal. La espada de Rick, con su ilustre historia y su perfecto estado tras la restauración, se había convertido en un objetivo ideal. Alex había planeado apoderarse de ella desde que supo que estaba siendo enviada a Japón. Había estado observando, esperando, y cuando regresó, tendió una trampa a Dana. La telaraña de Alex no solo abarcaba actividades de contrabando, también estaba involucrado en préstamos usureros, juego ilegal y extorsión. Creaba deudores como Dana, y luego los utilizaba como peones para llevar a cabo sus operaciones. Estas personas, por miedo, se habían convertido en parte de la red criminal sin saber la verdadera magnitud de la misma. Rick y Kaito se dieron cuenta de que se enfrentaban a una fuerza extremadamente peligrosa. Alex no era un empresario astuto, era un verdadero capo del crimen. Desenmascararlo ya no era una investigación personal. Se había convertido en una guerra contra toda una organización, una guerra donde un error podía costar caro, incluso la vida. Pero no había vuelta atrás. La espada de Rick ahora no era solo un legado robado, se había convertido en el símbolo de todas las demás víctimas, de otros legados culturales que habían sido manchados por la mano criminal de Alex y habían desaparecido en la oscuridad. El día del veredicto final había llegado, no en una sofocante sala de audiencias, sino en la propia guarida de la araña venenosa. Las autoridades, con todas las pruebas proporcionadas por Rick y Kaito, estaban listas para tender una gran red. Necesitaban un pretexto para irrumpir en la villa de Alex y atraparlo infraganti con los objetos ilegales. Y Rick, una vez más, era la clave. Según el plan, Rick, equipado con un dispositivo de grabación de audio y video secreto, llamó a Alex. Dijo que había encontrado una nueva prueba, una vieja carta del herrero de la espada en Japón, que demostraba su posesión indiscutible y que quería reunirse con Alex por última vez para negociar. Como era de esperar, la arrogancia de Alex lo hizo caer en la trampa. Aceptó reunirse, quizás para burlarse de Rick una vez más y destruir cualquier esperanza que tuviera. Rick entró en la oficina de Alex, sintiendo la tensión en el aire. Esta vez no estaba solo. Afuera, los equipos de operaciones especiales estaban en posición, listos para actuar a la señal. Su espada aún yacía en el pedestal, silenciosa e imponente, como un juez a punto de dictar sentencia. ¿Usted otra vez, Rick? Alex dijo con una sonrisa de suficiencia en sus labios. ¿Todavía no se ha rendido? ¿Qué pruebas podría tener? Rick colocó con calma un maletín sobre la mesa. No lo abrió de inmediato. Alex, el juego ha terminado. Lo sé todo. Sobre Dana, sobre las deudas, sobre su red de contrabando. La sonrisa de Alex se desvaneció. La suficiencia fue reemplazada por una mirada fría como el hielo.
¿De qué tonterías está hablando? Estoy hablando de la verdad, Rick replicó, su voz contundente y resonante. La verdad sobre cómo caza legados culturales, convirtiéndolos en herramientas para su imperio criminal. Esta espada, señaló su tesoro, no es su trofeo, será la prueba en su contra. En cuanto Rick pronunció esa frase, presionó un botón secreto. Esa fue la señal. Las puertas de cristal de la oficina se hicieron añicos. Agentes vestidos de negro irrumpieron por todas partes. Los gritos de «¡Policía! ¡No se muevan!» resonaron por toda la habitación. Alex quedó atónito, sin tiempo para reaccionar. El imperio que había construido con miedo y codicia se derrumbó en cuestión de segundos. Él y sus secuaces fueron inmovilizados. El posterior registro descubrió un arsenal lleno de antigüedades robadas de todo el mundo, escondidas en habitaciones secretas. Toda la red de Alex fue desmantelada. Se hizo justicia. La espada de Rick le fue devuelta. La sostuvo, en sus manos, sintiendo su peso familiar. La hoja seguía brillante, perfecta, pero ahora también llevaba una nueva historia. La historia de la traición, el coraje y la lucha por recuperar la justicia. Semanas después, la vida pareció volver a la normalidad, pero nada era como antes. La tienda de Mike seguía abierta, pero más silenciosa. Dana se enfrentó a la ley por su papel, aunque con una sentencia reducida debido a su cooperación en la investigación. La relación entre Rick y la familia de Mike se había roto irrevocablemente. Rick se paró en su estudio, contemplando la espada. Había ganado. El legado había sido protegido, pero aún sentía un persistente pesar. Había recuperado un objeto, pero había perdido la fe en las personas. La batalla le había enseñado una amarga lección. El verdadero valor de un legado no reside solo en el objeto en sí, sino en las relaciones, la lealtad y el honor que se construyen a su alrededor. Y cuando esas cosas se pierden, ninguna restauración puede devolverlas a su perfección original. La espada había vuelto a su lugar original, su hoja de acero resplandeciendo bajo la luz. Rick había ganado la batalla contra Alex, pero fue una victoria de sabor amargo. El legado material se conservó, pero el legado de la confianza entre amigos se había roto para siempre. La luz reflejada en la hoja ya no era pura. Llevaba consigo la imagen de la traición y la pérdida. A veces, recuperar lo que te pertenece no significa que lo recuperes todo. Soy Danilo. Gracias por escuchar. Si esta historia te ha conmovido, compártela. El legado regresó, pero la inocencia no.